Cristal líquido, pantallas de plasma, ciberperceptos, afectos y conceptos. Redes cristalinas de imágenes ópticas, imágenes sonoras, imágenes táctiles e inteligentes que nos hablan, nos miran, nos moldean, nos escuchan y nos lanzan a viajar, a recorrer la profundidad infinita del instante, por los espacios lumínicos del espacio cibernético tecnológico. Estamos en la sociedad de la imagen, en la sociedad de los media, en la era del capitalismo telemático y el nihilismo cumplido, en la era estética de las artes y las técnicas de los medios de comunicación planetaria, en la era de las grandes migraciones, la ontología de las diferencias y las culturas de consumo. Estamos en la posmodernidad, y dice el filósofo Gianni Vattimo en 1990, en el prefacio a la edición castellana de su libro La sociedad transparente: la verdad es que la España de hoy es sin duda uno de los modelos de sociedad posmoderna, donde el carácter social parece poder brindarse también como chance de emancipación. ¿Cuántas veces a la vuelta de seminarios y debates tenidos en Madrid y Barcelona, en Bilbao o Pontevedra, se me venía a la cabeza, para redondear tantas impresiones, hacer una paráfrasis del título del gran escrito de Benjamin, Madrid, capital del siglo XX. Igual que París para Benjamin era la capital del XIX, durante los últimos años cuando menos, y quizá también porque la democracia es relativamente joven en este país, España, mucho más que París o Londres, y hasta puede que Nueva York incluso, ha sido efectivamente el lugar ideal donde se han dado cita todas las aventuras intelectuales de Occidente. Si lo moderno estuvo guiado por las culturas anglosajonas, ¿no podría la posmodernidad ser la época de las culturas latinas? Por otra parte, ¿no es verdad que quizá la popularidad de la hermenéutica en la cultura de hoy podría estar indicando también el retorno a una cierta cultura barroca y a la vigencia de temáticas tales como aquella de la prudencia de Baltasar Gracián, por ejemplo? No es casual que Omar Calabrese, el escritor italiano, haya propuesto recientemente leer la posmodernidad como una edad neobarroca. Y si a estas sugerencias, que por otra parte provienen de la obra clave de la hermenéutica contemporánea, el libro de Hans Georg Gadamer sobre verdad y método, que tanta importancia concede a la tradición humanista y retórica, así como a la noción barroca de prudencia, se añade el peso que América Latina parecería estar destinada a tener en la historia de nuestro futuro inmediato. Todo este discurso sobre el posible acento latino de la posmodernidad, el que podría depararle una fortuna cercana, puede empezar a resultar mucho menos arbitrario. Ha sido Vattimo, el discípulo de Gadamer, Gianni Vattimo, quien en nuestros días ha puesto de manifiesto el vínculo profundo entre posmodernidad y hermenéutica, mostrando por una parte que la hermenéutica no puede circunscribirse solo a Gadamer, que ha de remontarse, ya lo había hecho Derrida, a Heidegger y a Nietzsche, y que además es la posmodernidad entendida en sentido serio, no como querrían sus detractores en un sentido banal que la convierte nada más en yuppies de neoconservadurismo muy discutible, no, en sentido filosófico riguroso. La posmodernidad como posmetafísica y poshistoria ha mostrado Vattimo que retoma toda la problemática abierta por la hermenéutica y la ontología hermenéutica a partir de Nietzsche. Vattimo toma posición, como es sabido, y ahora no puedo entretenerme en ello, a favor sobre todo de una postura ética que llama pensiero débole, pensamiento de debilitación, es decir, luchar por debilitar las estructuras fuertes, las todopoderosas, las violentas, las imposiciones, las no dialogicidades, pero esto en el terreno ético, que no es suficiente, ya que lo que está en cuestión es precisamente la superficie de inscripción y la condición de posibilidad de los propios criterios de la racionalidad ética, y tiene, sobre todo a partir de los 90, que apelar también a lo que ha sido llamado el giro religioso o teológico, que le permite pensar la filosofía de la historia, la metafísica de la historia. No deja de ser sorprendente que en el tránsito de los 90, después de las grandes decepciones de los pensamientos de la razón total, como algunas de las formas del marxismo, o como el intento de una globalización del pensamiento analítico a todas las esferas del saber, que al término, digo, de esa decepción,
el único pensamiento que quedase con capacidad de comandar, de dirigir un nuevo modo de pensar la filosofía, fuese la hermenéutica. La hermenéutica se relaciona con la posmodernidad un poco porque la posmodernidad ha querido hacer de la hermenéutica su fuente especial, no porque estuviese entre los elementos o las prioridades de Gadamer. El postestructuralismo posmoderno francés se remonta a la década de los 60, la misma en que se publica Verdad y método de Gadamer. Es entonces cuando, para empezar, Jacques Lacan transforma el psicoanálisis clásico, mientras que Levi Strauss transforma lingüísticamente la etnología y la antropología anteriores. ¿Qué rasgos perfilan este movimiento del que han brotado hasta ahora algunos de los textos más inteligentes y bellos de la historia del pensamiento occidental contemporáneo? Además de la condición posmetafísica y poshistórica que comparte con todas las hermenéuticas, el postestructuralismo subraya decididamente la necesidad no humanista del pensar, dirigiendo la crítica del absoluto justamente al sujeto moderno. En lo político, el postestructuralismo se caracteriza por elaborar una izquierda sin Marx después de mayo del 68 y de la lúcida crítica de las aporías del marxismo como materialismo histórico y dialéctico. Tanto Félix Guattari como Gilles Deleuze y Michel Foucault, desde la antiedipo o crítica y clínica hasta historia de la locura o historia de la sexualidad, insisten en la perspectiva de las micropolíticas y los movimientos alternativos, ni integrables ni localizables por parte de los sistemas poder y sus dispositivos de diseño de la subjetualidad normatizada. La triple herencia que el postestructuralismo recibe del psicoanálisis, el estructuralismo lingüístico y la teoría marxista se ve así radicalmente alterada por un pensamiento-acción sin sujeto y un pensamiento-lenguaje sin sujeto, que exigen una ontología del lenguaje con implicaciones necesariamente políticas, elaborada a través de una ontología estética del espacio-tiempo inmanente. En ese complejo lugar y en el límite de su afuera, se vienen situando desde los años 60 hasta hoy la creatividad y el compromiso radical de los posmodernos postestructuralistas. Pero es en nuestro tiempo, es en nuestros días, cuando la virtualidad de sus textos parece estallar en el renacer extramoral de la filosofía. La relación entre hermenéutica y posmodernidad no va de suyo. Creo que ni Lyotard, ni Foucault, ni Deleuze se encontrarían cómodos bajo esa denominación y desde luego difícilmente aceptarían ningún vínculo si no es con una alta dosis de ironía. En ese sentido me parece que el vínculo fundamental, siempre problemático, es justamente una llamada, por una parte, a la situación actual, a la actualidad como condición del pensar y al mismo tiempo al lenguaje como modo de ser humano, como modo de habitar en el sentido más rico y más complejo del término, pero también al lenguaje como la matriz fundamental, el rasgo fundamental de la condición humana. El lenguaje en todo el cuerpo, en toda la complejidad y al mismo tiempo en toda la vivacidad que tiene, formando parte de la comunidad de los vivientes mortales. El lenguaje que es mucho más que una gramática, que es mucho más que una lógica, que es desde luego una pragmática, que es un modo de comunicación, pero el lenguaje que reúne de manera extraordinariamente pregnante y única en sus posibilidades dos dimensiones que pueden quedar apuntadas en dos palabras, cuerpos y signos, que es, creo, algo de lo que los humanos fundamentalmente somos. Bastaría recordar que hablar es todo un trabajo del logos, pero también es verdad, y por su aparente inmediatez no carece de relevancia filosófica, que hablamos en virtud de que respiramos, que hablamos con la misma boca y los mismos labios con los que besamos y hacemos tantas otras cosas. Y el lenguaje vive de toda esa complejidad. Y por tanto, la interpretación es una parte de todo ese conjunto de elementos que hacen la densa, la intensa condición humana. La hermenéutica de Gadamer ha sido asumida en parte por alguna posición que se enfrenta a la posmodernidad.
Es el caso del pensador alemán Karl Otto Appel, que desde Coordenadas Ilustradas defiende la continuación del proyecto de la modernidad. Desde su filosofía, el criterio de validez reclama un fundamento que él localiza en la intersubjetividad lingüística del consenso universal. Reúne así el trascendentalismo de la filosofía de Kant con el giro lingüístico propiciado por la hermenéutica. La unión de la hermenéutica y la teoría crítica da lugar a una llamada hermenéutica crítica, se le puede llamar hermenéutica crítica, que curiosamente es una hermenéutica que pretende ser ilustrada. Entiendo que este es uno de los puntos que más le puede repugnar a Gadamer, entender que una hermenéutica va a querer ser fundamentalmente ilustrada. Pero bueno, ¿qué es lo que ganó la teoría crítica con la aportación de la hermenéutica gadameriana? Pues en principio algo que fue un verdadero respiro para las gentes en los años 60 y en los años 70, y es el ataque furibundo contra los positivistas. El pensamiento occidental estaba absolutamente agobiado por el positivismo, que creía que la única manera en la que había racionalidad era conocer desde el campo de vista científico, teniendo el objeto frente al sujeto, de tal manera que no es posible un conocimiento que trate de reflexionar sobre las condiciones de conocimiento del sujeto, y que además dejaba el ámbito moral y el ámbito político más allá del ámbito del saber racional. Esto producía una situación de asfixia que hizo entender como un soplo de aire fresco esta hermenéutica, que entendía que las cosas no son así, sino que el saber es mucho más amplio que el conocimiento científico positivista. El ascenso de la posmodernidad en Alemania, que es muy mal conocido, en general porque la posmodernidad se ha asimilado al pensamiento francés o al italiano o, como luego diré, al americano, pero que sin embargo es de una gran intensidad, se haya vinculado a sucesos de tanta importancia como la puesta en cuestión de los modelos tecnológicos o de los modelos de una racionalidad basada en el éxito y en el conocimiento científico, que no habían tomado en consideración los riesgos que una teoría irrestricta del progreso tecnológico podía producir. Cuando Ulrich Beck declara que su pensamiento, es decir, la teoría de riesgos, es una forma de la filosofía posmoderna, está queriendo decir que toda la alteración de la idea del progreso, que tiene que ver específicamente con el hecho de tomar una nueva conciencia acerca de las realidades en las que nos movemos, de la ubicación en la que se sitúa el hombre en esa realidad y del contexto social en el que una forma nueva de vivir puede ser determinada, eso solo podía ser vehiculado, ciertamente, por un tipo de racionalidad que no inflexionara sobre los procesos demostrativos o sobre los dominios de la razón total. Dicho de otra manera, que sólo podía ser vehiculada por la hermenéutica. Hay un cierto pacto entre posmodernidad e izquierda en Estados Unidos que es probablemente la última de las herencias de Gadamer y uno de los elementos más risueños del futuro de la filosofía. Es evidente que debemos pasarnos a hacer una visita a la escena americana, es decir, a la manera en que en los Estados Unidos dicha condición se presenta. Escuchando a sus protagonistas, que podemos identificar con toda claridad con Richard Rorty o Hilary Putnam o Stanley Cavell, podemos caracterizar dicha escena como ellos mismos la caracterizan, es decir, como aquella escena donde la misma filosofía americana deviene pragmatista. Tanto Richard Rorty como Hilary Putnam se encargan de enfatizar continuamente esa cuestión, que esta recepción de la hermenéutica por parte de la filosofía americana estaba ya preparado, de alguna manera, por decirlo así, por la propia tradición filosófica americana, que en modo alguno ninguno de los dos se identifican con la filosofía analítica, sino que más bien identifican siempre con el pragmatismo clásico que podemos encontrar a principios del siglo XX en Peirce, en James o en Dewey. Está claro que no hay la hermenéutica, sino las hermenéuticas, y que la teoría crítica, la propia hermenéutica, la deconstrucción, la posmodernidad, constituyen una constelación de la racionalidad discursiva de la filosofía, en disenso, en consenso, trazando los mapas del pensamiento contemporáneo. Yo he discutido particularmente desde los años 80 con Lyotard, con Bátimo, a favor de 4 puntos que quiero subrayar. Por un lado,
la comprensión ontológico-estética que lleva, además de la filosofía del arte, a la reproposición de la pregunta ontológica de qué es el espacio y el tiempo a partir de la hermenéutica. Además, en el giro religioso que me parece indispensable, propongo, contra el nihilismo que daría lugar solamente a un pensamiento crítico negativo y a favor de un pensamiento de la afirmación no dogmática, que podamos retomar también el politeísmo de todas las sacralidades y todas las filosofías de lo divino de la tierra, no solo las del cristianismo, sino también las del neopaganismo y las de la teología y la piedad racional pagana. Además, y a favor de esa filosofía de la afirmación no dogmática, sino de la afirmación trascendental, enlazar las diferencias con las inconmensurabilidades de los disensos. Esta aportación pone de manifiesto que en nuestro momento es indispensable agradecer a Hans-Georg Gadamer haber abierto la puerta en un momento tan difícil como el del siglo XX, atravesado por guerras permanentes, por violencias del poder y de los sujetos todopoderosos, haber abierto la puerta no solo a la transmisión, no solo a la conservación de la filosofía y de la diferencia radical de la filosofía, sino a la preparación de un pensamiento por la paz, un pensamiento regido por la racionalidad de la paz y no por la barbarie de la guerra. Gracias, maestro, en nombre de la filosofía.